Bienvenidos un día más a nuestro super canal de Adankara. Yo soy María, soy psicóloga y también soy coach y acompaño a personas como tú principalmente en la sanación de las heridas de la infancia y la comprensión de su apego. Por eso hoy quiero hacer en esta fecha tan especial un vídeo dedicado a las emociones que utilizamos o que están detrás de esa sanación de las heridas de la infancia. Gracias de todo corazón por estar aquí, sobre todo si ya estás suscrita a mi canal y si no, te invito a hacerlo en este mismo momento. Como psicóloga y como coach, pero principalmente en la parte de psicología, cuando acompaño a mujeres como tú y también a algunos hombres a sanar las heridas de la infancia, pasamos mucho en las sesiones a identificar las emociones que hay detrás de esas heridas. ¿Por qué? Pues porque todas las personas ahora mismo en el presente tenemos una forma de comportarnos, unos hábitos, una manera realmente de ser. Y detrás de ese comportamiento, de esos hábitos, de esa forma de ser, hay una emoción principal que nos mantiene en esa forma de ser, ¿no? Es verdad que nosotros a lo largo del día, a lo largo de la vida y a lo largo de las semanas, bueno, vamos variando de emociones, ¿no? No todo el mundo se mantiene una emoción constante de alegría, ni una emoción constante de tristeza, o de ira, o de miedo, ¿no? Al final, habitualmente variamos de emociones. Si alguien se mantiene siempre en una emoción, bueno, pues hay alguna parte disfuncional que habría que solucionar. Pero habitualmente tenemos variabilidad de emociones. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestros hábitos y también nuestra forma de ser, en muchas ocasiones, durante un periodo largo de tiempo, está suscitada por una emoción. Y eso es una de las cosas que trabajamos en la sanación de las heridas de la infancia. Cuando una persona se comporta de una determinada manera, habitualmente tiene una emoción que las sostiene detrás. Y estas emociones, según mi experiencia, son tres principalmente. La primera y la más habitual es el miedo. Obviamente todos tenemos la emoción del miedo, como ya os he dicho, ¿no? Pasamos por diversas emociones y el miedo es algo que como ser humano mantenemos. Sin embargo, hay muchas personas con heridas profundas de su infancia cuyo comportamiento, sus hábitos, incluso su manera de ser está basado en el miedo. Son personas que igual llegan a consulta indicando, bueno, pues que les cuesta mucho, bueno, realizar cualquier tipo de cambio. Son personas que igual pues tienen incluso miedos a relacionarse, a comenzar una relación, a comenzar relaciones de amistad, bueno, pues a cambiar de trabajo aunque no se sientan segura o a gusto, a dejar una relación, a poner límites. Y muchos de esos comportamientos, cuando vamos indagando, obviamente a lo largo de las sesiones, la propia paciente identifica que detrás de su comportamiento existe una emoción muy fuerte del miedo. También otra de las emociones suele ser el enfado. Cuando una persona ha sufrido heridas graves en su infancia, que principalmente suelen ser producidas por parte de sus padres, en muchas ocasiones la ira es la emoción dominante. Es una persona que se comporta de forma muy arisca, en muchas ocasiones muy solitaria, es una persona que su comportamiento es grosero, que está instaurada mucho en la queja. Y bueno, pues cuando rascamos por qué su entorno, sus relaciones tienen mucha insatisfacción, la emoción que suele soportar principalmente a esa persona suele ser el enfado. Es una persona que está enfadada, es una persona que bueno, pues su comportamiento habitual o sus hábitos o su forma de ser está sostenida por un enfado. Y por último, como os he dicho, son tres las emociones principales que yo suelo encontrarme en las sesiones de psicología, es la tristeza. En muchas ocasiones hay una persona que está triste, muchas veces no sabe por qué, pero bueno, pues le cuesta realizar actividades que antiguamente realizaba, como hacer deporte, leer, salir con amigas. Bueno, pues ha dejado de hacer actividades que la generaban bienestar, pasa mucho tiempo en casa, come en exceso, duerme demasiado y bueno, pues ha perdido un poco la ilusión de la vida, ¿no? De salir del círculo vicioso, siente un vacío, siente mucha pérdida
y empieza a comportarse a través de sus relaciones, con sus familiares, con sus parejas, de esta manera, ¿no? Basada mucho en una apatía, en una comunicación, incluso una comunicación no verbal, sino más corporal, pues más decaída, más triste. Entonces, bueno, pues la emoción que lo soporta suele ser, como bien he dicho, la tristeza. Con lo cual, básicamente, cuando andamos en los comportamientos y en los hábitos de cualquier persona que acude a consulta un poco para saber qué le pasa, al trabajar en la detección de la emoción suele ser el miedo, la ira o la tristeza. Pero no tienen que ser solamente estas emociones. Hay otras emociones que pueden sostener un comportamiento, un hábito o, como os digo, una forma de ser. El segundo paso, una vez que tenemos ya identificada esa emoción que está sosteniendo ese comportamiento o esos hábitos de la persona, pasamos a identificar su origen. Y aquí es donde entramos a la sanación o a la identificación de dónde viene esa emoción. Muchas veces cuando arrastramos hacia el origen, vamos hacia la infancia, hacia esa relación que esa persona tuvo con sus padres, donde trabajamos profundamente el apego. Es muy importante que las personas comprendan su apego, qué apego desarrollaron en su infancia. Yo he hecho muchos vídeos sobre el apego porque estoy especializada y lo trabajo mucho en mis sesiones, pero bueno, hay dos tipos de apego. Uno es el apego seguro y otro es el apego inseguro. El apego no es algo que digamos, bueno, una etiqueta, ¿no? Es algo que se desarrolla en la infancia, bueno, relacionada con esa relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro cuidador principal, que suele ser nuestra madre, aunque bueno, suele ser tanto con la madre como con el padre. Este apego, si es seguro, bueno, pues nos ayuda a tener o a llegar a la vida adulta de una forma segura y mucho más confiada, porque digamos que cuando somos pequeños necesitamos unos referentes que nos apoyen no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Sin embargo, cuando este apoyo en la infancia no se recibió o no se percibió por parte de nuestra niña como seguro, bueno, pues caemos en un apego que puede ser inseguro, como puede ser el evitativo, cuando esa pequeña niña o ese pequeño niño ha identificado que no puede recurrir a su madre o a su padre, esos cuidadores principales, como lugar seguro donde volcar sus emociones principalmente o bueno, donde sentirse seguro como punto de apoyo para poder desarrollarse, identifica con su nivel de consciencia infantil que bueno, pues tiene que hacerlo todo de forma sola y que no puede recurrir realmente a sus padres para seguir avanzando. También hay un tipo de apego que es el dependiente, que es cuando esa relación con el padre o con la madre es intermitente, ¿no? A veces se cuidan muy bien, otras veces no, y el niño no puede identificar en su nivel de consciencia cuál es la diferencia, con lo cual cae una cierta inseguridad que le lleva bueno, a ser muy dependiente, ¿no? No sabe muy bien cuándo su madre va a darle ese amor, más que amor es ese cuidado que necesita físico y emocional y cuando no. Y eso, bueno, pues le hace desarrollar un apego bastante dependiente. Y para finalizar, está el apego desorganizado, que es, diríamos que es una mezcla del evitativo y el dependiente. Suelen desarrollarse en aquellos niños que han tenido problemas graves en su infancia, como malos tratos, abusos, bueno, pues simplemente porque sus padres no han estado cubriendo esas necesidades que, repito, no solamente son físicas, sino también son psicológicas, emocionales, sino que además que cuando han estado o han intentado cubrirlo, lo han hecho de forma disfuncional. Con lo cual, bueno, pues en esa infancia se llega a desarrollar un apego que es inseguro. Todo esto cuando trabajamos esa emoción de la que hablábamos, ese miedo, esa ira o esa tristeza y vamos al origen, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, por no decir todas, identificamos que esa emoción está relacionada con su tipo de apego y que además está relacionada con bueno, pues, una herida que puede ser de abandono, una herida que puede ser de rechazo, bueno, pues a través de comportamientos reiterados de su infancia que, bueno, pues le han llevado a sentirse dominada por una emoción.
Una vez identificado por parte siempre del paciente, bueno, pues cuál es el origen de esa emoción que sostiene habitualmente su vida, volvemos al presente. Obviamente todo esto se va haciendo de forma progresiva, siguiendo el ritmo que el propio paciente va determinando. Pero una vez que ya tenemos identificada la emoción, que tenemos identificado su origen, volvemos al presente y entonces comenzamos a intentar identificar ya en el presente, siendo conscientes de la emoción y de su origen, cómo está afectando eso a nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tenemos una persona que, como hablábamos antes, ¿no? que tiene mucho miedo a dejar su relación, es una persona que además tiene mucho miedo al cambio, lleva toda su vida en su trabajo, y eso no lo hace feliz. Lleva mucho tiempo con su relación, pero siempre tiene miedo de perderlo y tampoco le hace feliz. Tiene mucho miedo al cambio, sigue viviendo en el mismo sitio, con los mismos amigos, tiene miedo de conocer gente nueva. Y su emoción está sostenida por el miedo, es posible que cuando vayamos al origen, cuando vayamos a esa infancia, detectemos que ese miedo está basado por un apego dependiente, porque, bueno, pues, no sé, hay muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser una herida de abandono, pues, bueno, pues, no sé, su padre la abandonó cuando era muy chiquitita, su madre ha estado siempre de forma intermitente. Y bueno, pues ese miedo a perder a las personas de su entorno, igual también ha perdido otro familiar, un abuelo que era importante en su desarrollo infantil, y ese miedo continuado de una pérdida hace que a día de hoy, bueno, pues en su presente, ya una vez identificado que está sostenida por el miedo y que su origen está en la infancia, en esta relación que tuvo con sus padres, bueno, puede ser más consciente de cuál es su forma de relacionarse. Se relaciona a través del miedo, o sea, realmente en el trabajo tiene miedo de perderlo porque realmente su trabajo, bueno, pues es un lugar que es lo que conoce y cuando conoce algo le da seguridad, pero eso al entender que está basado en un miedo y está basado en un origen de relación con sus padres, puede darle una visibilidad para comenzar a trabajar de forma mayor la confianza, el no dejar una relación que ya no es feliz y no plantearse ni siquiera esa solución cuando ya es una relación que si fuera valiente o si quisiera ella misma verbaliza que es lo que debería hacer, bueno, pues identificando que está sostenida por el miedo, por un apego dependiente, puede identificar en el presente cómo se está comportando y en qué está basando todo ese comportamiento. Y eso es importante sobre todo para adquirir un nivel de consciencia mucho más alto. Y está totalmente relacionado con un cuarto punto que también utilizamos mucho en estas sesiones, que es cambiar el discurso, ¿no? Buscar discursos alternativos, pero no por parte del psicólogo, en este caso por parte mía, sino por parte de nuestra paciente, ¿no? Identificar esa emoción, que como poníamos en el ejemplo puede ser el miedo. Bueno, puede haber un miedo a que las personas le abandonen, ¿no? Pero entendiendo y yendo al origen de cuál fue el motivo por el que su padre le abandonó, pues puede ser porque igual era una persona que no es justificable, ¿eh? No es que cuando buscamos discursos alternativos, que esto suele pasarme mucho en las sesiones, se identifica con intentamos justificar el comportamiento de nuestros padres o intentamos justificar el comportamiento de los demás, bueno, para ser más felices, ¿no? No se trata de eso, no se trata de justificar el comportamiento de nadie, ni tampoco se trata de, bueno, pues contarnos otra historia o cambiar la narrativa, bueno, pues simplemente para evitar el juicio, no. Cambiamos un poco o buscamos alternativas diferentes, sí es cierto, a esa narrativa, pero simplemente por el hecho de ir trabajando esa emoción, ¿no? Y ir buscando otras posibilidades diferentes a esos pensamientos y a esas emociones recurrentes. Si yo, o bueno, en este caso el paciente, determina que su padre la abandonó porque ella no la quería, porque ella no es perfecta, esa es una narrativa que se ha podido contar durante muchísimo tiempo. ¿Puede ser cierta? No lo sabemos. Tendríamos que hablar, en este caso, con el padre de la paciente. Pero es una narrativa
que debemos identificar en qué hechos está basado, ¿no? Si este paciente, su padre verbalizó, me voy y te abandono porque no eres una persona, una niña perfecta, bueno, podría ser un hecho verbalizado, que luego tendríamos que identificar si estaba basado en algo real o no. Pero realmente la mayoría de las veces es un hecho que el propio paciente ha asumido en su infancia y que no tiene hechos para consolidarlos. Con lo cual, poder analizar ese pensamiento, poder analizar qué sostiene esa versión del motivo por el que ha surgido ese abandono, en el caso de este paciente, es importante. ¿Por qué? Pues porque surgen narrativas diferentes. Puede ser porque esa persona, como decía al principio, era una persona muy joven, era una persona que además, bueno, pues tenía otra familia. Bueno, se vio superado por la situación y se fue. Después, con el tiempo, intentó volver, pero ya no le dejaron. ¿Eso justifica el haber abandonado a un hijo? No, no estamos hablando de justificar, pero sí estamos hablando de identificar otro tipo de posibilidades basándonos en las mismas conjeturas que la idea de, bueno, pues me abandonó por no ser perfecta, ¿no? Y desmontando un poco todos los hechos o todas las expectativas, la narrativa que nos hemos montado como cierta, identificando realmente si se sostiene con hechos fundamentados o simplemente son ideas que hemos ido trabajando, son ideas que hemos tenido y que las hemos considerado como ciertas y que no nos ayudan a avanzar. Con lo cual, identificar la emoción, después ir al origen, volver al presente y ver cómo nos afecta y después identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes y si están basados de forma coherente en algo hecho, irrefutable, y si hay otras alternativas, lo que va haciendo a lo largo de la sanación de la herida es aportando más luz y dejando otras alternativas o otras posibilidades que nos ayudan a sanar de forma mucho más potente esa posible herida. Para finalizar, pues obviamente, y es en el momento en el que realmente mi papel como psicóloga cobra más sentido, una vez que el paciente ha identificado su emoción, una vez que ha ido al origen, una vez que esa misma persona ha visto cómo le afecta en su presente y ha tenido posibilidades o alternativas diferentes a que sostienen esa emoción que he identificado y ha sido más consciente, es cuando el papel del psicólogo, en este caso el mío, cobra más sentido. ¿Por qué? Porque aquí es donde puedo acompañar dando herramientas y recursos que posibiliten o acompañen en esa sanación. Obviamente, durante todo este proceso, el paciente va siendo más consciente, no solamente de su emoción para trabajarla, sino de cuál es su origen, tener alternativas y herramientas que le permiten, obviamente, no borrar el pasado, no se puede borrar, y es decisión del paciente decidir perdonar o no y decidir cuál va a ser la relación actual con sus padres y cómo quiere sanar su dolor. Pero es cierto que hay herramientas, bueno, en mi caso, que soy psicóloga cognitiva conductual, algo sistémica, bueno, pues puedo facilitar herramientas para gestionar y romper creencias y patrones limitantes, herramientas, bueno, pues para ir identificando, ir sanando, o herramientas que permitan al cliente, según su proceso, utilizar estas herramientas o no, dependiendo de ese paciente, para llegar al objetivo que se ha marcado, que posiblemente sería bueno, no solamente identificar su comportamiento, identificar su dolor, sino también bueno, vivir con él y conseguir sanarlo. Así que sin más, espero que este vídeo os haya aportado. Es un vídeo, es verdad que puede parecer algo técnico, pero la finalidad siempre es la misma. La finalidad es que identifiques si hay algo en tu vida que te está impidiendo decidir ser la persona que quieres ser. Una vez que hayas identificado si realmente estás viviendo en función de tus sueños, en función de la persona que eres o realmente de la persona que quieres ser,
identifica qué es lo que te puede estar bloqueando. Yo estoy especializada como psicóloga y como coach en la sanación de las heridas de la infancia, pero no en quedarnos solamente en sanarlas o en el origen, que es muy importante, sino enfocarnos en ir hacia el presente y hacia el futuro para que esas heridas, a través de la sanación, dejen de bloquearnos, dejen de facilitarnos o sea, dejen de no poder facilitarnos ese futuro que queremos construir y trabajar en un plan de acción para, una vez sanada esa herida, enfocarnos en la persona que queremos ser y en la persona que tiene objetivos sin ese miedo, sin esa ira o sin esa tristeza que nos impide llegar a ser nuestra mejor versión. Sin más, este vídeo se termina aquí en este día tan especial. Te doy las gracias infinitas por estar aquí, por escucharme, por supuesto por apostar por ti, por estar buscando, porque si estás aquí estás buscando una mejora en tu vida. Te deseo una feliz entrada y salida de año. Espero de verdad que el año que viene sea un año maravilloso, donde seas 100% feliz y donde puedas realmente ser tú misma. Y ya sabes, si no quieres hacerlo sola, estoy aquí para ti. Un abrazo y un beso muy fuerte. Nos vemos.